Muy buenos días con todos los estudiantes de la Corporación Mendel, Academia y Colegios. El día de hoy vamos a continuar con un tema más de historia. Para hoy se ha preparado pues el tema del humanismo. Así que empecemos. Ahí tienes el humanismo. Recuerda que para hablar del humanismo es necesario recurrir a lo que es tiempos modernos. Recuerda de que en tiempos modernos, o también conocido como la Edad Moderna, van a darse varios acontecimientos. Entre ellos vas a tener al humanismo, que le va a dar mucha importancia al hombre. Luego el Renacimiento, que va a renacer las culturas grecolatinas, quiere decir las costumbres de Grecia y de Roma. Luego también tendrás la reforma religiosa, ¿no? Reforma, en el cual muchas personas criticaban a la Iglesia Católica y van a pedir reformas, cambios en las reglas católicas. Y luego vendrá una contrarreforma. ¿Qué quiere decir una contrarreforma? Que la Iglesia le dará pues un resultado, cambiará ciertas reglas, pero para eliminar dichas críticas. Y finalmente vamos a tener los descubrimientos geográficos, en el cual hablaremos pues de los viajes de Cristóbal Colón, cuando descubre América, ¿verdad? Ahí hablamos tanto de los españoles y también de los portugueses. Ahora, si a ti te dicen, ¿con qué hecho se inicia esta edad moderna o estos tiempos modernos? Se inicia con esto de aquí que tú ves en pantallita, el humanismo. Y luego vendrá el Renacimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo es un movimiento intelectual, cultural y a la vez es literario. ¿Cuándo se ha dado? Pues en el siglo XIV hasta el siglo XV. Ahora hablaremos de su origen, ¿sí? ¿Dónde tuvo su origen? En la toma de Constantinopla. Recuerda que el Imperio Romano se dividió en dos, ¿verdad? Roma Oriental y Roma Occidental, ¿verdad? ¿Cuál cae primero? La Occidental. Segundo cayó la Oriental. Pero esta oriental se hizo llamar también Constantinopla, en honor a su emperador Constantino, ¿sí? ¿Qué pasó con Constantinopla? Pues fue derrotada por los turcos otomanos. Por ende, las personas cultas, así como tú ves aquí en la imagen, personas cultas de Roma, ¿no? Aquellos que se dedicaban, digamos, a la literatura, ¿no? A lo que es a conocer más sobre la ciencia, etcétera, ellos van a huir, se van a escapar, y cuando ellos huyen se van a ir a esto que tú ves aquí en pantalla, a una ciudad llamada Florencia. ¿Dónde queda Florencia? Queda en el país de Italia, ¿sí? Entonces, no te olvides, todas aquellas personas cultas de Constantinopla huyen y se van a refugiar en la ciudad de Florencia. Cuando ellos llegan a Florencia, ahí serán apoyados por personas que tienen muy buena influencia política y económica, tienen buenos poderes, y eso se hacen llamar los micenas. ¿Qué hacen los micenas? Van a apoyar a las personas que se dedican al arte y la literatura y etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son pues esas características del humanismo? ¿Por qué triunfa también el humanismo, no? Entonces se dice que una de ellas vendría a ser el antropocentrismo. Antro, hombre, ¿no? Acá, a ver, mira acá, tú dices antro, hombre. Centrismo, ¿qué quiere decir? El centro del mundo, del universo, ahora ya no será Dios, sino será el hombre, ¿sí? Entonces, si a ti te preguntan cuál es la característica fundamental del humanismo, tú dirás pues que son antropocentristas, ¿sí? ¿Qué quiere decir antropocentrista? Que el centro del universo y del mundo y sobre todas las cosas, ¿quién va a ser? El hombre, ¿sí? Y ahora, ¿qué se dice? Que se tiene un objetivo, conocer al hombre en todas sus dimensiones. Tienes que conocer al hombre en su racionalidad, en sus emociones, en sus acciones, en sus sentimientos, salud y etcétera,
¿sí? Ahora, también vas a tener otra característica. ¿Cuál es? Es antifeudal, antifeudal. Se va en contra del feudalismo. ¿Cómo eran en la Edad Media, en la época del feudalismo? Eran teocentristas. Entonces, ¿qué predominaba en la Edad Media? Predominaba pues Teo, Dios, predominaba la religión, pero ahora ya es humanismo, ya no predomina la religión, que predomina el hombre, ¿sí? Ahora, la siguiente característica, rechazo al dogmatismo religioso, ¿no? O sea, si yo digo religioso, quiere decir que rechazan a la iglesia, rechazan a la escolástica, rechazan al teocentrismo, ¿me entiendes? Ahora, siguiente, van a revalorar lo greco-romano, Greco, Grecia, romano, Roma, ¿no es cierto? Aquí puedes tener tú en una imagen en la pantalla. ¿Qué van a renacer de Grecia? Van a renacer a hablar de filósofos, como por ejemplo Aristóteles, Platón, etcétera, ¿no? Ahora, de Roma van a también destacar lo que es la arquitectura, ¿sí? De Grecia también, ¿no? Algo como por ejemplo esto de acá que tú ves, la columna, ¿verdad? De Roma, por ejemplo, la arquitectura, la cúpula, la bóveda, el arco, ¿sí? Ahora, siguiente, algo muy importante, va a haber uso de la razón, ¿no? ¿Qué va? ¿Te acuerdas cuando hablamos una vez de escolástica y yo te dije que hablar escolástica era la fe más la razón, ¿verdad? Entonces ahora con el humanismo ya no hay fe más razón, ahora es solo razón, ¿sí? Solamente habrá la razón, ya no va a predominar la fe, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué más? También pues aparte de ello es que siempre van a tratar de buscar la verdad, pero usando la razón y dándole importancia al hombre, ¿sí? Te olvides. Ahora sí, continuemos. También ahora otra cosa del humanismo es que tú tienes que hablar de sus grandes exponentes o representantes del humanismo, ¿cierto? Entre uno de ellos vas a tener primero a Dante Alighieri, ¿no? Él va a ser el precursor del humanismo, va a tener una obra llamada La Divina Comedia, ahí lo puedes ver en la imagen a Dante, ¿sí? Con su obra La Divina Comedia. Pero quizás tú te vas a preguntar de qué trata la Divina Comedia. Pues habla de 3 mundos. Te habla uno, por ejemplo, del infierno, segundo, el purgatorio y finalmente, pues, el paraíso, ¿sí? Entonces, ¿de qué te habla la Divina Comedia? Tú dices el infierno, el purgatorio y el paraíso. Supuestamente, cuando tú mueras, tu alma tiene que pasar por esos 3 mundos, ¿sí? Entonces, él busca de algún modo, Dante Alighieri, con esta obra, la verdad, ¿sí? Pero a través de la razón. Ahora sí. Sigamos, también vas a tener otro representante, que vendría a ser Francisco Petrarca, ¿no? Él va a tener un origen italiano, y él es considerado padre del humanismo, padre del humanismo. Él va a tener como obra Canto a Laura, África y Triunfo, ¿no? Aquí tú puedes verlo, a Francisco Petrarca, y tiene su obra, pues, como ya te he dicho, Canto a Laura, ¿sí? Ahora, ¿qué importancia tiene esta obra? De algún modo, Canto a Laura. Laura, pues, está demostrando, y como puedes ver a la imagen, a una mujer, ¿no? Dándole importancia al ser humano y ya no a la fe, ¿sí? Sigamos. Luego tienes a Giovanni Boccaccio, ¿sí? Giovanni Boccaccio, por ejemplo, él es también de origen italiano, va a ser padre de la novela moderna y va a tener una obra que se llama el Decameron, ¿no? El Decameron es un conjunto de cuentitos. Luego tendrás la genealogía de los dioses. Ahí tú puedes conocerlo a Giovanni Boccaccio y tienes también a su obra llamado pues el Decameron. ¿Qué es lo que hace Boccaccio en esta obra? Se dice que lo primero que él hace es criticar la moral, ¿no? La moral que existía en la Edad Media, ¿sí? Entonces, no te olvides, si yo te digo precursor, ¿qué me dices? Dante Alighieri. Si yo te digo padre del humanismo, ¿tú qué me respondes? Francisco Petrarca, ¿sí? Si yo te digo padre de la novela moderna, Giovanni Boccaccio, ¿sí?
Ahora sí, sigamos. Seguimos hablando del humanismo y tenemos más exponentes o también más representantes, como tú quieres llamarlo, ¿sí? Uno de ellos también es, pues, Tomás Moro, ¿no? ¿Quién es este personaje? Se dice que tiene un origen inglés, canciller del rey de Enrique VII y tiene una obra muy importante llamada Utopía, ¿sí? Ahí tú puedes conocer a Tomás Moro con su obra Utopía. ¿Qué me quiere dar responder o me quiere dar a entender esta obra de Utopía? Se dice de que aquí utopía, tú ya sabes, ¿no? Utopía es como decir añorar, soñar, ¿verdad? Con un mundo perfecto. Y eso es lo que buscaba Tomás Moro, ¿no? En esta obra él nos va a describir a una sociedad y a un gobierno ideal en que favorece, ideal, se podría decir en todos los aspectos, en el cual va a buscar favorecer, ¿no es cierto?, a todas las personas, ¿sí? Entonces, para él lo que busca con esto es una sociedad igualitaria, ¿sí? Y que no exista pobreza y que no exista hambre. Eso es lo que él trataba de buscar en su obra Tomás Moro. Ahora, ¿qué más? Viene Erasmo Rotterdam, ¿no es cierto?, que tiene un origen holandés, máximo representante, ¿sí?, príncipe del humanismo, y tiene una obra llamada Elogio a la locura. Ahí conócelo, está Erasmo, y ahí está su obra, ¿no? Ahora, ¿qué le da a entender él con su obra de Elogio a la locura? Se dice donde esta obra es donde más se critica a la Iglesia católica, ¿no? Entonces, si a ti te preguntan qué es lo que da a conocer Erasmo Rotterdam en su obra, tú irás a criticar a la Iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo criticaba? Porque exigía de que la Iglesia debe de tener reformas internas, o sea, dentro de la Iglesia se deben de cambiar ciertas reglas, pero que la Iglesia no se fragmente, solo busca cambios, pero que no desaparezca, ¿sí? Ahora, y finalmente vas a tener a Nicolás de Maquiavelo, ¿sí? Ahí lo puedes tener a él con su obrita El Príncipe, ¿no? Tú ya me imagino has leído El Príncipe, ¿no? Una cosa es decir El Príncipe y otra cosa es decir El Principito, ¿verdad? No, este es El Príncipe, ¿ya? Es una obra política, se podría decir, todo político lee esta obra, ¿ya? Por eso se le llama padre de la política moderna. ¿Y qué nos dice Nicolás de Maquiavelo en esta obra? Bueno, primero es el que él te puede decir, bueno, acá fundamenta, se podría decir monarquías modernas, el Estado se encuentra por encima de toda la población, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Y él tiene una frase muy conocida donde dice, el fin justifican los medios, ¿no? ¿Por qué? Es que él se dice que para ser político no es necesario que tú seas noble. En otras palabras, si tú eres una persona noble, una persona con valores, una persona responsable y se podría decir un buen ser humano, no eres digno de ser político, ¿no? Se dice que para ser político y para mantener el poder, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Por eso él dice, ¿no? El fin justifican los medios y el Estado está sobre el pueblo. ¿Ya? Ahora entiendes por qué a veces nuestros políticos nos mienten, nos engañan, ¿verdad? Nos roban, porque leen esta obra llamada El Príncipe, ¿sí? Y él es pues el padre de la política moderna. Entonces, no te olvides que para ser político tienes que leer esta obra. Bueno, colorín colorado, tu cuento se ha acabado. Espero que me hayas entendido. Nos vemos a la siguiente clase y también antes nos veremos en la videoconferencia. Si tienes alguna duda más, me preguntas, ¿sí? Con esto termino y nos vemos a la siguiente. Hasta luego, jóvenes, que tengan buen día.